Bien, Sí, te escuchamos bien. perfecto. Bueno, voy a prender aquí la camarita. Eh, ok, bueno, buenos días con todos muchachos. Espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar entonces con las sesiones, con la sesión de NumPy. La idea del día de hoy es continuar con el ejercicio de Monte Carlo que teníamos planteado la sesión anterior. Entonces, para el día de hoy, bueno, estoy un poquito inestable de internet, así que si de casualidad se me escucha entrecortado, se me escucha bajito o cualquier cosa que de pronto sea un problema con la conexión, lo hacen saber de una por chat o esperamos un momento hasta que la, digamos, conexión a internet mejore. Y nada, vamos a comenzar entonces. Lo que voy a hacer aquí es compartir la pantalla, ¿sí? Me confirman porfa si están viendo la pantalla. Estamos, sí, sí, se ve. Listo. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bien, entonces, en las últimas sesiones hemos venido desarrollando este cuadernito en donde tenemos ya muchas cosas en las cuales hemos avanzado, en las cuales hemos discutido y nada. Si es el caso, voy a volver, ¿cierto? Pues voy a intentar mandar, voy a enviar el link de este cuadro, perdón, de este notebook por chat para que las personas que de pronto lo quieran como chismosear o todo este cuento lo puedan hacer. Por el chat está entonces el link para que ustedes puedan ingresar a este cuaderno que estoy presentando en pantalla. Bien, entonces yo lo que voy a hacer acá es, bueno, necesito ejecutar acá las librerías, porque miren que no había, no me estoy apenas conectándome. Hay que ejecutar las librerías. No sé si ustedes ya tengan listos ahí sus cuadernos o lo que, bueno, lo que sea, pero lo primero que hay que hacer, recuerden siempre, es ejecutar las librerías, porque si no, este comando np y este comando plt, que es con el que hemos venido trabajando, no se reconoce. Bueno, a ejecutar y después de todo esto que hicimos como introductorio, mm, entramos como al tema de los gráficos con NumPy. Entonces vimos como un primer gráfico y una forma de hacerlo. Eh, También vimos cómo hacer, por ejemplo, estas gráficas un poquito más complejas, que fue como que algo con lo que estuvimos trabajando en la sesión anterior. De pronto nos queda falta como ponerle el eje X, el eje Y y el título, pero eso lo podemos ver ahorita en lo que continuamos esta sesión del día de hoy, porque vamos a continuar con gráficos. Y estábamos entonces y comenzamos entonces a discutir sobre el método de Monte Carlo, donde yo dejé aquí un link que también se los voy a compartir por el chat para las personas que quieran chismosear el link. Estábamos haciendo, vamos a desarrollar o estamos desarrollando un pequeño proyecto que es estimar el valor de pi usando el método de Monte Carlo. El método de Monte Carlo es un método que nos permite resolver problemas de forma estocástica. Cuando hablamos de estocasticidad, es como utilizando probabilidades, o sea, estamos utilizando no como métodos deterministas o métodos como, digámoslo así, que uno sabe que, o sea, que uno tiene como una consecuencia o como que uno sabe qué es lo que le va a salir en el siguiente valor. O sea, cuando me refiero a determinista es, yo sé que en la siguiente iteración voy a obtener un resultado conocido, sino es como irnos a la merced de la probabilidad. Pero normalmente este tipo de métodos se utiliza mucho para simulaciones complejas, como lo mencionaba la anterior vez, simulaciones de materiales, simulaciones moleculares, y pues aquí simplemente vamos a calcular pi, pero pues es una buena introducción. Y la idea de esto, recordemos, es que tenemos un tablero, en este caso un cuadro que va en x de -1 a 1 y en y de -1 a 1, y vamos a tirar darditos pues, o punticos aleatorios. Entonces necesitamos generar lo que vemos en pantalla y lo que nos dice la teoría. No vamos a entrar como a discutir mucho en la teoría, pero si para ustedes estas cosas son interesantes, sería chévere pues que lo averigüen ahí por su cuenta. Lo que nos dice la teoría es que si nosotros sumamos todos los puntos que están en este cuadrito, o sea, si nosotros sumamos todos los puntos que están en este cuadrito, o incluyendo los que están dentro del círculo, el resultado nos va a dar el área
el área del cuadrado. Si este es un cuadrado de lado 1, voy a intentar acá sacar mis dotes artísticos y graficar este cuadrito, que es un cuadrito, aunque las coordenadas son de -1 a 1, cada es de lado 2, ¿sí? Porque el valor neto de esta distancia es 1 y el valor neto de esta distancia es 1, entonces es un cuadrito de lado 2 y este es un circulito de radio 1, ¿sí? Entonces la idea es que si sumamos todos estos puntos, o sea, incluidos los que están en el círculo, eso va a ser proporcional o es proporcional o es proporcional a el área del cuadrado. Y si nosotros logramos identificar todos los puntos que están dentro del círculo, voy a intentar aquí hacer como voy a rayar, bueno, es que esto está muy feo, pero yo creo que ustedes me entienden, porque son personas inteligentes, que, o sea, si yo cuento cuántos puntos cayeron dentro de mi círculo, esa cantidad de puntos es el área del círculo. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos, mediante la ecuación, o sea, mediante esta ecuación, que el área del círculo sobre el área del cuadrado están relacionadas de esta forma, y pues despejando el radio, o sea, no nos interesa el radio del círculo, esto es una relación pi cuartos. Continuando con lo que yo les manifestaba, que el área del círculo es el número de puntos generados dentro del círculo, como lo vemos acá, y el área del cuadrado es el total número de puntos generado o el número de puntos generados dentro del cuadrado. Entonces, con esas dos relaciones, contando simplemente los puntos generados, y dividiéndolas, podemos tener esta proporción. Así que si nosotros tenemos esta división, que la podemos tener con el cálculo de NumPy y lo multiplicamos por 4, estimamos el número de pi. Oli, Oli. Ahora no me están escuchando. No. Sí, todo bien. Todo en orden, todo bonito. Sí, bueno, sí, si no hay preguntas. Ah, se cortó. Ah, jue madre, en serio. No, es que el internet donde estoy está muy malo. Se cortó muy feo. Bueno, lo que voy a hacer, pues va a quitar la cámara, listo. Es que cuando pongo la cámara, creo que consume más internet. Ahí cómo me escuchan, cómo se siente la conexión. ¿Se siente bien? Sí, ahí ya está mejor. Bueno, perfecto. Sí, voy a quitar la cámara porque eso consume internet, entonces pues consume, pues, ustedes saben, velocidad ahí aquí en la transmisión, entonces voy a utilizar por ahora la cámara. Puedes entrar corto y de pronto no quedó claro lo que vamos a hacer. No sé, quisiera, ay madre, se puso inestable esta cosa. Bueno, se entiende, bueno, creo que me fui ahí me escuchan. Sí, bueno, listo. ¿Ya me escuchan? Está perfecto. Y ahora respecto a la explicación, ¿es claro lo que vamos a hacer o hay alguna pregunta sobre la explicación? A ver si por ahí me pueden hacer saber si todo está claro Es perfecto, sí. Bueno, Alejandra habló y yo voy a utilizar la voz de Alejandra como la voz del pueblo. Bien, entonces, igual si hay alguna pregunta o duda, no duden en decirme. Listo, entonces estamos en esta parte. En la sesión del día de ayer aprendimos a utilizar o asimilamos que si bien NumPy nos sirve para hacer lo que ya hemos venido como explorando, que son cálculos trigonométricos y cálculos de este tipo, algebraicos, también podemos utilizar NumPy como un generador de números aleatorios o para trabajar probabilidad y estadística. Por ejemplo, acá nosotros tenemos
o sea, tenemos desde NumPy una librería que es la librería, pues una sublibrería de NumPy, por eso la encadenamos con, un segundo por favor, creo que está el autocompletado acá. Ah, está el no, ve tan raro, bueno. Lo que quería mostrar es que es una librería que se despega de NumPy, por eso utilizamos el NP, que es la librería random, y la librería random tiene como sus, digamos, sus funciones particulares. En este caso estamos generando una distribución aleatoria uniforme, o sea, NumPy uniforme. Las distribuciones de probabilidad son variadas, o sea, no, ahí está, por ejemplo, la más famosa es la distribución normal. Si ustedes en algún momento ya llegan como que creo que la mayoría cursará en su momento probabilidad y estadística o ya lo ha cursado, las distribuciones de probabilidad son unas formas o sea, una forma matemática de describir la probabilidad de un fenómeno que puede ser variada, pero hay una probabilidad que es la probabilidad uniforme y se modela con esta ecuación. Y esta ecuación lo que me dice, grosso modo, es que entre un rango de números A, o sea, entre un rango de números A y B, todos tienen la misma probabilidad de salir. Es decir, por ejemplo, acá en la documentación se muestra, por ejemplo, cómo hacen una prueba de esta probabilidad en donde corren o donde muestran valores. Pues, perdón, sí, los valores, mejor dicho, todos los valores, y aunque no es exactamente, o sea, y aunque lo ideal sería que esto fuese como que todos tuvieran la misma probabilidad de salir, que no es así, pero miren que existe como una tendencia a que todos, o sea, si el eje ya es la probabilidad, casi que existe una tendencia a que todos los valores generados tienen como esa probabilidad o salieron en algún momento, por decirlo así. O sea, es como que todos tienen la misma probabilidad de salir. Eso es lo que quiere decir damos directamente como ese espacio de trabajo. Nosotros le decimos, mira, yo quiero que exista un número X y un número Y que tenga la misma probabilidad de salir, pero entre un rango que va de -1 a 1 y de -1 a 1. Estas son digamos que los límites del cuadrado de la explicación. Entonces hacíamos las veces de, a ver, bueno, acá yo creo que voy a poner un print X, Y, hacíamos estas ejecuciones muchas veces y cada vez que ejecutábamos esto, podíamos fijarnos que el punto, me dicen por acá que la pantalla quedó bloqueada. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver acá a compartir. Ahí ya se percibe un poco ahí se percibe ya la pantalla. Se ve los gaticos moviéndose. O no se ve nada. No ha cargado. Yo estoy aquí. Ve, a ver. Mm, Ahí, ¿cómo se ve? Ya se puede percibir. O nada de nada. Mm, mm, mm. ¿Cómo así que no se ve nada? No, no me hagan esto. Bueno, yo acá estoy. A ver, ¿qué podemos hacer? Aparece cargando. ¿Qué podemos hacer? Tarararara, tarararara. Mm, mm, mm. Ah, bueno, no sé si aquí alguien me pueda decir si ya se ve. Dejé de compartir y volví a compartir pantalla. Que creo que la conexión está. No, sigue igual. Ok, bueno, vamos a hacer una cosa. Por favor, no se vayan, que eso se compone. Voy a desconectarme un momento y voy a volver a conectar a ver qué pasa. Listo.
qué pena ahí con los inconvenientes. O sea, voy a desconectarme de internet y lo vuelvo a conectar. Ya regreso. Qué pena con ustedes, muchachos. Perdón, listos. Estoy por acá nuevamente. Por favor, me hacen saber si se escucha y si se escucha y si se ve la pantalla, por favor. O sea, si se me escucha y si se ve la pantalla. Sí, manden un sí ahí si se escucha y se ve. Listo, perfecto. Perfectísimo. Muchas gracias ahí por la información y qué pena por los inconvenientes. Bien, entonces estábamos hablando de que nosotros con esta librería podemos generar números aleatorios que tengan la misma probabilidad de aparecer. O sea, en el, ahí ve, ¿verdad que me desconecté? Lo reconoció. Sí, perfecto. Sí, pensé que como me había desconectado, no se corre, no estaba como ejecutada la librería de NumPy, pero aquí está. Bien, entonces tenemos la misma probabilidad y cada vez que ejecutamos esto tenemos un valor en X y un valor en Y, que son las coordenadas de nuestro punto en X y en Y, que es un arreglo bidimensional, pues el espacio en el que estamos trabajando es bidimensional y son valores aleatorios que están entre -1 y 1. Después de hacer esto, nosotros lo que hicimos la anterior clase fue utilizar esta herramienta, que es la herramienta for. Esta herramienta es súper importante, no solo para Python, sino para muchos lenguajes de programación, ya que con esta herramienta, con este comando, nosotros nos evitamos, por ejemplo, ejecutar como lo hice yo manualmente, muchas veces un código como tal, sino que ya con esto es como una especie de optimización, es como nuestro dedo haciendo clic n veces, por n es este n que estoy mostrando acá, para hacer pues una ejecución como tal. Entonces yo, por ejemplo, acá ya coloqué 7000 puntos, pero eso era muy lento, entonces había colocado 700 puntos y lo que estaba haciendo, lo que hice fue decir, bueno, mira, declaro un espacio de dibujo y en ese espacio de dibujo yo voy a ejecutar n veces la generación de puntos en X, puntos en y cada punto yo lo voy a graficar en ese espacio de dibujo y al final muestro y recolecto todos esos puntos, esto es como yo dibujando, digámoslo así, entre comillas, y muestro en pantalla entonces el resultado. Claro, aquí como se hicieron menos puntos, pues se ve un poquito más disperso, pero se comienza a percibir que efectivamente en este espacio hay ese cuadrado del lado uno que vemos que intentamos reproducir como nos lo muestra el link, que es pues una parte, es nuestra primera parte o en parte de nuestro problema. Bien, un problema que suscitó, digamos que esto, bueno, es un problema que no sé si para todos es como un poco eh, evidente o no sé si solo para mí, espero que para todos, es que este programa es muy lento cuando nosotros aumentamos los puntos, precisamente porque generamos el punto y lo mostramos. Entonces, antes de pasar a la parte de la bolita, bueno, antes de pasar a la parte del circulito, vamos a utilizar una forma un poco más eficiente de hacer este programa. Entonces, ¿cuál es la forma más eficiente de hacer este programa? Bien, para utilizar
o sea, este gráfica, pues para utilizar este tipo de gráfica que es el scatter, nosotros no podemos únicamente graficar, o sea, un punto X y un punto Y como una coordenada así. Nosotros podemos ingresar un conjunto de coordenadas en X y un conjunto de coordenadas en y hacer que esto simplemente se ejecute una vez. O sea, no tenerlo aquí adentro porque eso es ineficiente, sino primero generar los puntos en X y los puntos en Y luego llevarlos a una sola línea de ejecución. Y en esa única línea de ejecución, yo ingreso aquí todas las coordenadas en X, todas las coordenadas en y entonces él se va a encargar de graficar y así las cosas se vuelven un poquito más rápidas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí vamos a trabajar de la mano de Python. O sea, vamos a utilizar también Python, digamos que solito, ¿sí? Recordando el tema de las listas, ¿listo? O sea, esto va muy de la mano con el tema de las listas. Listas significa Python solo sin NumPy, pero lo podemos utilizar para trabajar. Bien, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Voy a tomar acá este código, lo voy a quitar esta figura, ahí le doy control X y voy a generar el por acá abajo. O sea, miren lo que voy a hacer. O sea, lo que estoy, bueno, y si me están siguiendo, pues la idea es que tengamos como este espacio aquí abajo. Listo, o sea, vamos a dejar esto a un lado. O sea, vamos a graficar el scatter con todos los puntos X y todos los puntos Y. Entonces, para hacer esto, a sabiendas de que sí, que esta parte de acá sí se tiene que ejecutar muchas veces, digámoslo así de alguna forma, eh, entonces, lo que vamos a hacer nosotros para cogerle como ventaja a Python es generar dos listas vacías. El concepto de lista vacía es, o sea, el concepto de lista vacía es en parte como una caja vacía, como imagínense ustedes una caja vacía en la que van a meter cosas. Sí, o sea, literalmente es eso. O sea, tiene un espacio vacío en el que ustedes van a comenzar a meter cosas. Entonces vamos a generar esas listas vacías. Ponemos X y hacemos esto. Esto es Python, como les dije, solito. Y esto es una lista. Una lista, como les digo, como les dije, es una caja vacía. Voy, por ejemplo, a hacer otra lista vacía que es Y, ¿sí? Así tal cual como lo vemos en pantalla. Y ahora lo que vamos a hacer, miren que la anotación que utilicé es mayúsculas y mayúsculas, porque tienen que ser distintas a estas minúsculas, obviamente, pero sin perder como la esencia de la anotación, para saber qué es X y para saber qué es Y. Y hacemos lo siguiente. Decimos a que a X nosotros queremos agregarle esta palabra que vemos aquí, append, es un método que funciona para listas, ¿sí? O sea, X es una lista, por eso yo le puedo como hacer el append. Así como en las sesiones anteriores nosotros utilizábamos, por ejemplo, la transpuesta o utilizábamos ciertas operaciones que son directamente relacionadas con NumPy, acá nosotros podemos utilizar append, que es como ya lo dije, un método para listas de Python. Y ese append lo que me permite es a esta lista vacía agregarle un valor, que en ese momento será un X minúsculo. Pero una vez que nosotros hacemos esta acción, por ejemplo, para X, ese valor de X se guarda en la lista, o sea, digamos, por decir algo, voy aquí a poner un ejemplo, o sea, X comienza siendo vacía. Luego X tendrá un valor, no sé, generó aleatoriamente un valor 0,5, por decir algo. Ese es el primer X que nosotros agregamos. Pero luego en una siguiente iteración, ese X se conserva y ya tendremos la lista con el valor anterior, o sea, 0, por ejemplo, con 0,5 y un nuevo X que se genera acá aleatoriamente, que puede ser menos 0,1, por ejemplo. Y así como en este orden de ideas se van agregando números de forma, digamos que como en una secuencia, ¿sí? Que se van agregando, agregando, agregando y así guardamos los puntos que generamos aleatoriamente. No lo hacemos únicamente con X, sino también lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer esta misma ejecución, pero utilizando el término de Y, o sea, el término de Y mayúscula, que es la lista vacía, y el término de Y minúscula, que es el punto que se genera con NumPy. Y al final, cuando nosotros terminamos este proceso, miren que en este proceso que estoy subrayando acá, es un proceso que se repite únicamente para generar los puntos. Y nosotros con esa generación de puntos
podemos venir a esta parte de acá y ya no graficar el X y el Y, sino graficamos X mayúscula, Y mayúscula, y aquí tenemos entonces una forma un poco más eficiente de generar puntos y mostrarlo en la gráfica. Entonces, si yo ejecuto este código, me doy cuenta que, mire, una única vez, porque ya no estamos... Oli, se desconectó. No. Oli. ¿Me escuchan? Se escucha y se ve. Ya está bien. Ah, bueno, en un momento pensé que se había desconectado. Perfecto. Bien, lo que les decía es que como nosotros no estamos utilizando eh, este comando dentro del for, ya no se muestran los punticos de distintos colores, porque cada vez que nosotros ejecutamos esto por aparte, se hace un nuevo color. Es análogo a lo que hicimos aquí. Yo acá ejecuté 2 veces plot. Entonces, como lo ejecuté una vez y como lo ejecuté una segunda vez, Python, pues que ya está como acostumbrado o ya está configurado por defecto a esto, entonces le tira un color azul para una gráfica y como inmediatamente percibe otro plot, entonces a la otra le da otro color. Por eso nosotros teníamos los puntos de distintos colores acá, porque era hacer como es como hacer como una ejecución o sea, ejecutábamos muchas veces esto y por eso cada punto era de un color distinto. Aquí ya lo estamos haciendo en una línea de código. Perfecto. Bueno, chicos, yo quisiera, primero que todo, preguntarles cómo se sienten. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud con esta parte que acabamos de hacer acá? ¿Todo está claro? ¿No está claro? ¿Hay una pregunta, una inquietud? ¿Se entiende? No sé si me lo pueden hacer saber por el chat o por el micrófono. Perfecto, perfecto. Por acá Karen dice que todo está claro. Muchas gracias, Karen. Genial por la interacción. Entonces, recordemos que en el anterior, digamos que, ¿cómo decirlo? Sí, como ejemplo, yo ponía muchos puntos y se demoraba mucho. Miren que ahora pongo muchos puntos, miren, 70.000 puntos, y miren que ya casi no se demora y se percibe entonces el cuadrito. Listo. Entonces, mientras yo voy a la oficina, mientras yo voy para la oficina, para tener un mejor internet, les pongo un reto, muchachos. No se desconecten, porfa, e intentemos hacerlo. El reto es hacer exactamente esto, o sea, con lo que aprendimos hasta el momento. Igual lo voy a mandar por el chat, por si alguien de pronto lo necesita, no sé. Es hacer exactamente, mandé directamente a Auris. Eh, lo mando inclusive todo este código por el chat. Es hacer exactamente esto, o sea, tal cual como lo vemos acá, utilizando el append y declarando las listas vacías y hacer una buena cantidad de puntos, pero para hacer este circulito más compacto y más eficiente. O sea, cambiar esta parte del código, obviamente sin olvidarnos de esta parte que es importante y cambiar para que entonces podamos tener un círculo, pero utilizando append. Como un consejo. El append hay que hacerlo acá en el if. ¿Sí? O sea, porque como vamos a únicamente agregar los puntos que cumplen con esta condición, entonces cuando ustedes quieran relacionar ese concepto de append, recuerden hacerlo dentro del if. Ese es como el tip. ¿Listo? Entonces, les agradecería enormemente que no se vayan, muchachos. Simplemente voy a ir voy a conectarme desde la oficina. Estoy aquí al ladito de la oficina. Ya me la van a abrir. Entonces intentemos hacer este reto, listo, intenten cambiar este código para que puedan generar el circulito, pero con el append para que la gráfica sea de forma más eficiente en función de lo que vimos acá. Entonces yo ya vengo, piénselo y yo ya me vuelvo a conectar. Igual cualquier duda, yo creo que como estoy aquí en Wi-Fi, estoy con Wi-Fi, cualquier duda, estoy aquí pendiente. Entonces si necesitan preguntarme algo,
intento responderlo, pero intentemos hacer eso que les digo, por favor, mientras yo me instalo. Gracias. Eli. Sí, perdón. Es en el próximo. Bueno, muchachos, aquí estoy de nuevo y con un internet un poquito más estable. Primero que todo, quería comentarles que recordemos que este espacio es gracias a la dirección académica, entonces necesitamos tener un reporte de asistencia para que sigan existiendo estos espacios, para que ustedes también puedan enterarse de otras cosas que a veces ofrece la dirección académica, como aula STEM, otro tipo de servicios como tutorías o asesorías de metodologías de estudio. Entonces, todas estas cosas que les menciono son muy beneficiosas para ustedes, pero pues necesitamos como tener esa, ¿cómo decirlo así? Como esa recepción, como saber que hay gente interesada. Entonces, porfa, en el chat está el link de asistencia para que porfa lo diligencien, así nos ayudan a tener como esa cifra. A mí no me gusta mucho como la está, bueno, en fin, pero sí, nos ayudaría como a tener esa cifra de esa asistencia que pues al final de cuentas es necesaria para poder afirmar de que hay gente que está asistiendo a esos espacios. Entonces les agradecería que por favor diligencien la asistencia y mientras tanto, no sé si hay algún comentario respecto al ejercicio. Por acá vi que eh, Andrés Lozada nos dijo que lo había resuelto. No sé si Andrés Lozada quisiera, si quieres nos puedes compartir tu pantalla o si quieres nos puedes enviar por el chat el código que hiciste, yo lo pongo aquí en pantalla y lo intentamos como analizar. No sé, el resto, quisiera escucharlos cómo les fue ahí con el ejercicio, le ven pies, le ven cabeza, están perdidos. No sé, gracias Andrés. ¿Cómo va el resto? ¿Cómo nos fue el resto? Ah, bueno, Andrés nos mandó por acá. Sí, yo me pareció listo. Ah, sí, sí, Andrés, no te preocupes, que también pensé como, bueno, ese es el cuadradito que yo hice. Listo, Andrés mandó una solución que la veo aparentemente bien y supongo que te corrió, te dio. Yo no sé el resto, muchachos, sí, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue al resto? O sea, ¿se entiende, no se entiende? ¿Lo pudieron hacer, no lo pudieron? No sé, hágamelo saber, por favor. Miren, Andrés nos envía entonces por interno el ejercicio de cómo hacerlo. Entonces miren que Andrés implementó exactamente el código que habíamos desarrollado en la anterior clase, pero con la condición del círculo
y utilizando el append, ya no haciendo el gráfico directamente, que era lo que se esperaba quitar, sino utilizando el append de las listas para entonces así generar los puntos y al final utilizando el graficador de forma eficiente en una ejecución que vendría siendo esta línea de acá. Entonces miren que este es el código que yo esperaba que de pronto ustedes hicieran. Igual cualquier otro tipo de código está perfecto, pues desde que funcione al reto que les puse, pero miren que efectivamente se genera el circulito. Entonces ya tenemos como una, entonces, y es más eficiente, porque si yo pongo más puntos acá, entonces obtenemos pues una respuesta más rápida que la que habíamos hecho en la anterior sesión. Miren que acá lo resuelve un poco más rápido y casi que se percibe cuántos puntos le puse. 700.000, miren, ahí me pasé de lanza y miren que ahí pues prácticamente se ve el círculo. Listo. Chicos, ¿cómo vamos hasta acá? Que les noto un poquito, no sé, les noto ahí un poquito calladitos. ¿Vamos bien? ¿Cómo les fue con esto? ¿Se entiende por qué este código funciona? ¿Ya sé lo que hace? ¿No se entiende? Cualquier comentario o pregunta es válida. O un OK para yo poder continuar y saber que todo está en orden, también estaría perfecto. Así yo puedo continuar con la conciencia tranquila. Está, así, ¿no? Está como ese meme del Titanic. ¿Hay alguien ahí con vida, muchachos? ¿Hay alguien ahí con vida? Me dejaron solo. Qué tristeza. Bueno, Alejandro nos pregunta que es más rápido por el hecho del uso de Python solo, pero ¿por qué de otra forma es más lento? Bueno, esa pregunta es chévere, porque aquí hay hay muchas cosas que decir. Por ejemplo, lo primero que te podría afirmar es que Python está escrito en C. Entonces, ¿por qué es interesante utilizar NumPy? Porque NumPy está escrito y está optimizado en el lenguaje de programación C, el cual es un lenguaje muy rápido y eficiente. Entonces, a pesar de que uno creería que utilizando, por ejemplo, Python solo, es por el hecho de tener Python solo que es más rápido que el hecho de utilizar C. Ese es como un sesgo que uno puede tener y es entendible, ¿sí? Pero no es por eso, porque como te digo, Python ya, o sea, NumPy está en C, o sea, NumPy es muy rápido en realidad, a pesar de que es una librería, es muy rápida. Si tú la sabes utilizar bien, y aquí la estamos, digamos que utilizando bien, es muy rápida. El problema es esta función de acá. Esta función de acá, la del punto, nosotros la utilizamos por ejemplo, analicemos el código que yo les había mostrado en la anterior clase. Miren dónde estaba el scatter. Estaba dentro del ciclo for. ¿Esto qué significa? Que para cada iteración yo ponía un puntico y entonces ese poner un puntico es muy demandante computacionalmente, en el sentido que es como definir un espacio en la memoria, ponerle un colorcito, o sea, cada vez que uno utiliza un scatter, o sea, un PLT, o genera una gráfica es un objeto que tiene muchas características. Entonces nosotros estábamos como generando, digamos que una gráfica, entre comillas, porque yo sé que cuando digo gráfico no se imagina pues una línea ahí como, no sé, como un seno, un coseno, pero una gráfica pues también es un puntico, y estábamos generando un punto para cada ejecución. Entonces la que nos estaba botando como digamos, que nos estaba haciendo menos eficiente el código, precisamente era esa scatter. Entonces cuando nosotros nos deshacemos de esta scatter, pues no nos deshacemos, sino que la sacamos de nuestro for. O sea, no la ejecutamos n veces, o sea, cada vez, o sea, para cada punto, sino que la sacamos y lo que hacemos primero es generar los puntos, guardarlos y luego graficar, ya ejecutamos una única vez esto. O sea, no lo hacemos n veces, sino una vez. Y es por eso que así nuestro código se vuelve más rápido, digámoslo así. No sé, Alejandra, si con eso te resolví la duda. Házmelo saber, por favor.
Sí, muchas gracias. Andrés, dice, una vez, a ver, uno en vez de usar la librería de Match, podría usar la de NumPy en su totalidad. Creo que tú me estás hablando de Match, ¿cierto? O sea, la librería Match. O sea, esta librería la escribo, me imagino, o no sé. No sé si me confirmas eso, por favor. Ah, listo. Sí, depende. Miren que, por ejemplo, a ver, te lo respondo, mira, te lo respondo acá. Es que depende, eso depende de muchas cosas, ¿sí? Eso depende de tu aplicación, depende de lo que decidas hacer. Nosotros en la sesión anterior tuvimos, por ejemplo, la discusión de esto, o sea, de, por ejemplo, yo puedo utilizar mat, o bueno, alguien preguntaba si únicamente yo puedo llamar sin ninguna función y que si me, y si eso, y preguntaba si eso me sirve. Entonces yo le respondía, mira, así, primero que todo, no, sí, primero necesitas una librería especializada en matemáticas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Mat? Que Mat no está, digamos que optimizado para arreglos. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, miremos este ejemplo que yo pongo aquí en pantalla. Si yo quisiese, por ejemplo, voy a llamar Mat, ¿sí? Y yo, utilizando únicamente Python, digo, mira, yo tengo acá una lista, por ejemplo, esto. Entonces, yo quisiera calcular, por ejemplo, el seno de la lista. Entonces, esto automáticamente me devuelve un error, porque miren el error que aparece acá. La librería mat espera que la entrada a sus funciones sean reales, números reales y no listas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estas, digamos, librerías, esta librería mat está pensada para que los argumentos que ingresen acá sean números per se, o sea, números en sí mismos, pero no arreglos numéricos. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hacemos este chiste con NumPy, de meter aquí, o sea, por ejemplo, acá, miremos esto, recordemos esto. Cuando nosotros hacíamos esto, ingresamos o sea, nuestra X, en este ejemplo, no es un número real, sino es una, digamos, un arreglo de números, es una cantidad de números. Entonces, lo podemos hacer, miren, en una sola línea. Entonces, depende un poquito como del contexto, ¿sí? Mm, entonces, digamos que por eso, porque el hecho de que esta librería en un pie es más global, podría decir que sí, pero te lo digo con las pinzas. Pues uno podría por ahí encontrar un antiejemplo y decir como, ah, no, mejor es más, la librería de MAT es mejor en unas situaciones que en otras, pero el hecho de pensar que NumPy está optimizado para arreglos, que tiene muchas cosas para álgebra lineal, yo creo que uno podría darse el lujo de cambiar todo Mac por NumPy, pero no es descabellado y no está mal como seguir utilizando Mac porque siempre hay algún código o siempre hay una aplicación que está escrita con Mac o con alguna vaina así y uno pues como persona que se dedica o persona que quiere trabajar en estas cosas pues debería conocer de todas las librerías para poderse desenvolver, ¿sí? O sea, pero podría decir que sí, pero te lo digo con pinzas porque por ahí puede haber un antiejemplo. Listo, Andrés. Entonces, bueno, ya hemos generado las formitas. Generamos entonces el cuadrado y generamos entonces el círculo. Bien, ya tenemos un dominio un poco más amplio de lo que concierne a nuestro problema. Ahora, digamos que viene la parte de calcular el número pi. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos hacer, recordemos esta división. Voy a mostrar por acá esta división. Voy a linkear lo que nos muestra por acá la teoría. Entonces, el área del círculo son todos los puntos que están dentro del círculo, recordémoslo así. Y el área total de puntos y el área del cuadrado son todos los puntos que generamos en el cuadrado, o sea, los que están fuera del punto, fuera del círculo, listo. O sea, vamos a tener que hacer unos conteos por cada uno de ellos y luego esos conteos dividirlos y multiplicarlos por 4 y nos va a dar aproximadamente pi. Entonces, nosotros ya tenemos
vamos a trabajar con este código, con el código que nos envió Andrés, para, pues, como ejemplo, y pues con este nosotros podemos como avanzar. Entonces lo que voy a hacer acá es, a ver, primero, permítanme, yo voy a organizar. Si hay preguntas, dudas o lo que sea, me dicen. Yo voy a organizar aquí un poquito esto para que no perdamos como la esencia de lo que hicimos. Aquí voy a poner un comentario en mayúsculas de esto es bueno, esto hace lento mi código, para que lo recordemos, listo, para que lo veamos ahí y recordemos que eso hacía muchos puntos, que lo hacía bien, pero había problemas, o existen problemas. Uy, la batería está baja, un momento. Listo, ya estoy conectado. Bien, entonces optimizamos el código sacando el scatter de el for, que sería como esta parte de acá para la parte de los cuadrados, para la parte del cuadrado, y hicimos lo mismo con la sentencia del if para la parte del círculo, que ya es como la parte un poquito más sofisticada. Bien, bueno, acá voy a poner menos puntos por ahora, voy a ponerle, no sé, voy a ponerle 1000 puntos. Bueno, ahí se va a demorar, listo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer los conteos. Listo, o sea, vamos a contar cuáles son los puntos que caen adentro y cuáles son los puntos que caen afuera. ¿Hay alguna sugerencia de en dónde yo debería contar los que caen adentro y en dónde yo debería contar los que caen afuera? O sea, si ustedes pudieran ver como un límite en donde uno hace como ese cambio de conteo afuera y conteo adentro en en este eh, en este código que estamos viendo en pantalla. Un segundo, por favor. Voy a mostrar la sangría también. Eh, un segundo. Ahí. Epa. Si ustedes perciben este código, ¿en qué línea? Miren que acabé de poner los números de cada línea. ¿En qué línea de este código ustedes creen que es como que sucede esa diferencia de contar afuera y contar adentro? No sé si por el chat me podían responder o por micrófono, no sé. Chan, chan, chan. 5 puntos para Gryffindor, quien lo responde. No, mentira. Eh, hay, hay alguien así como que diga, tal. O cualquier respuesta es válida, muchachos. O sea, es la 8. Sí, exacto, exacto, es la 8. ¿Alguien más está de acuerdo con Andrés? ¿O hay alguien que no? ¿O que sí? ¿O que no? Yo por ahí, no sé. Bueno, eh, lo que sucede es que exactamente ese es el punto en el cual nosotros nos damos cuenta si estamos afuera o estamos adentro del círculo. Entonces, justamente acá es como ese hecho disruptivo o es esa frontera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, listo. Vamos a generar, ahora sí, o sea, vamos a contar los puntos, ¿sí? Podemos contar los puntos. eh, o sea, la forma en que nosotros los podemos contar puede ser de muchas formas, o sea, valga la redundancia, o sea, podríamos tomar estas listas de acá, esta X y esta Y, y consultar cuántos puntos hay en X y en Y, porque estos serían los puntos del cuadrado. Y podríamos consultar cuántos puntos de X y de Y hay en estas listas de producto de este código, y con eso tendríamos los puntos dentro del círculo, y al dividir la cantidad de esos puntos esperaríamos tener esa relación para calcular pi. Pero eso es pues muy engorroso. Entonces podemos hacer lo siguiente y podemos escribir entonces una variable que la podemos llamar count de conteo afuera, y la inicializamos en 0. Y podemos entonces tomar de esta misma forma otra variable que se llame count adentro y la inicializamos en 0. O sea, antes de comenzar nuestro proceso. Listo. Entonces lo que hacemos después de esto es actualizar la variable conteo afuera justo antes de este if.
justo antes de este if. Es decir, los puntos que se generen, podemos interpretarlo así. Este punto X y este punto Y que se generen, ellos ya están limitados a que van de -1 a 1. Entonces son puntos que sí o sí van a estar afuera del círculo. Cuando digo adentro y afuera, estoy hablando del círculo. No sé si ustedes han escuchado esa canción de Caifanes que se llama Afuera. Esa canción es muy chévere. Entonces, porque me acuerdo de afuera, bueno, en fin. El punto es que eh, los puntos que están afuera del círculo, o sea, estos ya son puntos que están afuera del círculo y que están, pues, en sí mismos, o sea, están en sí mismos en el cuadrado. Entonces, una vez, independientemente del valor de X y de Y que nosotros obtengamos acá, vamos a actualizar el conteo de los puntos que están afuera. Insisto, haciendo la condición de que el conteo afuera es afuera del círculo. ¿Y cómo actualizamos? O sea, ¿cómo le sumamos un más uno? O sea, ¿cómo hacemos una actualización de conteo en Python? Se hace de esta forma. Ponemos el más, ponemos el igual, así como lo vemos, y le ponemos un 1. Esto que vemos acá es lo mismo que hacer esto. Miren, por acá. O sea, es exactamente lo mismo. Es actualizar en la misma variable un conteo de +1 y asignárselo a la misma variable. Es como actualizarla una vez y una vez. Entonces, de esta forma, hacemos los conteos afuera, acá. Independientemente de cuál sea X, cuál sea Y, lo que sabemos es que antes del if, algo pasó, un punto se generó y ese punto está fuera de círculo, pero nos sirve. Y cuando sucede esta acción de acá, que vendría siendo como el punto cayó dentro del círculo, entonces hay que actualizar el conteo, pero ahora no actualizamos el conteo de afuera, porque este nos lleva el conteo de cuántos puntos hemos generado o cuántos puntos están afuera del círculo. Ahora lo vamos a hacer con conteo adentro. Y conteo adentro solo se actualiza de a un hito, digámoslo así, una vez estemos dentro del if, porque de esta forma nosotros tenemos un conteo del punto, pero con la garantía de que ese conteo va a la variable conteo adentro y es porque estamos dentro de este if que me media como situación de que los puntos que acabo de generar por esta condición están adentro del círculo. Y así tenemos de una forma más rápida los puntos que están afuera y los puntos que están adentro. ¿Cómo se siente hasta el momento esto, muchachos? Que yo los noto muy callados. No sé si me puedan, por favor, hacer saber, aunque sea con un ok, una carita feliz, o la pregunta, si es que tienen alguna pregunta, o no se entiende nada, y yo comienzo a replantear desde donde no se entienda con mucho gusto. Por favor, por el chat, si me lo pueden hacer saber, sería genial. Perfecto, Natalia. Muchas gracias, Natalia. ¿Cómo estamos, cómo está el resto? ¿Cómo vamos el resto allá? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿No se entiende? ¿Hay una idea? ¿No hay una idea? Tun, tun, tun. Perfecto. Bueno, gracias. Voy a tomar la voz de... ¿Puedes explicar bien por qué exactamente va antes del if y el otro después? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, lo que sucede acá con esta, o sea, yo quiero que nos centremos es en esta parte, ¿listo? O sea, nosotros estamos trabajando en este espacio, en un cuadrado que va, o en un espacio que va de -1 en Y, o sea, va a tomar acá, voy a intentar tomar acá, voy a tomar acá, este es el eje Y, ¿cierto? Este es el eje Y este es el eje, esa Y que fea, el eje Y este es el eje, este es el eje X. Entonces, para que nos entendamos un poquito mejor. Bueno, esto debería ir, más bien iría aquí centrado, pero me entiendan. Entonces acabamos desde -1 a 1, ¿sí? Ya acabamos de -1 en X a 1. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos generando puntos, aquí estamos generando un punto. O sea, un punto tiene dos coordenadas. Voy a poner aquí un comentario. El punto
tiene dos coordenadas, que es el X y el Y. Independientemente de cuál es el valor que yo genero, como yo controlo esta distribución de probabilidad entre -1 y 1, -1 y 1, independientemente del valor de X y de Y que yo genere acá, que pues va de la mano de la ejecución del for, obviamente, porque estamos dentro de un for, o sea, independientemente de eso, ese punto se cuenta como un punto que cae afuera. Recordemos que conteo afuera significa conteo fuera fuera del círculo. O sea, son los conteos que van acá afuera. ¿Sí? Ah, bueno, aquí, o sea, sí, es así. Ahorita aclaro una información. Entonces, o sea, independientemente de los conteos, o sea, son conteos que están afuera, pero de pronto no fue muy entendible decir afuera porque, digamos que aquí en el código, o sea, mejor dicho, perdón, hago aquí como una especie de organización de ideas y de pensamiento. O sea, cuando yo genero un punto, ese punto, independientemente del valor que sea, esté afuera o adentro del círculo, está dentro del cuadrado y yo tengo que contar. Entonces, podríamos, por ejemplo, contar. Voy a cambiar aquí las variables, por ejemplo, podría ser count cuadrado. De pronto así podría ser más esclarecedor. Sí, o sea, independientemente del valor de X y de Y que yo tome, ese valor de X y de Y está en el cuadrado, porque no nos interesa todavía si está o no dentro del círculo. Por eso, o sea, cuando el if es el encargado o sea, el if es el encargado de preguntarnos si está adentro o fuera del círculo, no del cuadrado, sino del círculo. Entonces, independientemente de cuál sea el X y cuál sea el Y, ese punto lo contamos y es un punto que está en el cuadrado. Es decir, X, ahora sí me tomo la libertad, X, ese X y ese Y, como está limitado entre -1 y 1 para X y -1 y 1 para Y, puede caer aquí afuera, puede caer aquí adentro, puede caer aquí afuera, y así nosotros contamos los puntos, pero necesitamos ese conteo de puntos porque recordemos que necesitamos sacar el área del cuadrado con el conteo de esos puntos. Entonces, independientemente del valor de X, Y, esos puntos van a estar, o sea, vamos a contar esos puntos, y esos son los puntos, digamos que son los puntos que le pertenecen al cuadrado, y los vamos a contar acá en esta variable. Pero, si en un momento X y Y es menor o igual que 1, entonces, aparte de que ese punto cayó en el cuadrado, porque recordemos que el círculo está en el cuadrado y ya lo contamos, pero si al mismo tiempo ese X y ese Y es menor o igual que 1, que significa estar en el círculo, entonces podemos contar con círculo, podemos cambiar acá la variable, contamos ese punto en la variable o actualizamos ese punto o ese conteo en la variable con círculo. ¿Por qué? Porque sí, ese X y ese Y pertenece siempre al cuadrado, o sea, siempre todos los darditos que tiremos están en un cuadradito, pero si cumple con esta condición, entonces la actualización del conteo también, o sea, la actualización del conteo para círculo debería hacerse, porque es un punto que se identifica cayó dentro de la región del círculo. Entonces es por eso que nosotros antes del if ponemos un conteo que yo lo llamé afuera, pero de pronto más esclarecedor, es decir, el conteo cuadrado, porque puede ser cualquier punto que se genera, y dentro del if, que ya sabemos que este es el dominio de está pasando algo, pero dentro del círculo actualizamos el conteo, pero la variable conteo círculo, ¿por qué? Porque es un punto que cayó en el círculo. No sé si con eso, Alejandra, me podrías hacer saber si fue como esclarecedor o más enredador, o no sé. Por ahí, Aleja, si me puedes escribir por el chat. Listo, Aleja, gracias. Igual cualquier pregunta, bienvenida. Nosotros aquí estamos para resolver dudas y espero entonces que todos con esta explicación hayamos quedado un poco más claros. Listo, o sea, aquí ya tenemos prácticamente la solución de nuestro problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Aparte de que estamos graficando el círculo, ya con estos conteos y teniendo en cuenta la definición, recordemos que el número total de puntos generados dentro del círculo ya lo tenemos en una variable. Y el total de número de puntos generados, o sea, miren, total de número de puntos generados, o sea, independientemente de lo que pase, contamos o el número de puntos generados dentro del cuadrado, que es lo mismo, es
esa división nos da el 4, pi sobre 4. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular pi, pues sencillamente podríamos poner un mensaje que diga, no sé, por ejemplo, pi es, por decir cualquier cosa, para ponerlo como un poco bonito, y acá nosotros podríamos calcular pi. ¿Cómo lo calculamos? Multiplicamos el 4 por, multiplicamos el 4 por el número de puntos que están entonces en el círculo, que recordemos que esa variable la lleva de la mano con círculo, sobre, uy carajo, sobre el número de conteos que cayeron en el cuadrado, que son prácticamente todos los puntos. Entonces le damos control C, le damos por acá control V, y si nosotros ejecutamos esta línea, perdón, podemos ponerlo por acá. Hagamos una cosa, les voy a mostrar un método de string, de pronto para que a los que sean, los que sean un poquito más curiosos lo puedan utilizar o lo puedan investigar, y es utilizando esta letra. Esto es un método de texto de Python. Uno coloca una F, abre y cierra comillas sencillas, y donde quiere que vaya una variable, siempre y cuando uno ponga esta F, ¿sí? Siempre y cuando uno ponga esta F, uno puede poner estos corches, bueno, estas llaves, digámoslo así, y poner ahí la variable que quiere mostrar. Por ejemplo, en este caso, pi. Y haciendo esto, obtengo entonces que pi para 1000 puntos aproximadamente da 0.322, ¿sí? Ahora, si yo aumento la cantidad de puntos, ¿ustedes qué creen que puede suceder? ¿Se ajusta, no se ajusta este valor de pi? ¿Cómo la ven ustedes? No sé si por el chat me podrían responder o por el micrófono, como quieran. Y bueno, si hay una pregunta de estas dos líneas y por qué hice esto, también bienvenida a la pregunta. Repito la pregunta. Si yo aumento n, ¿ustedes qué creen que pasa? ¿Se ajusta el valor? ¿Se vuelve más parecido a pi? Recordando que pi es 3.1416. ¿O sienten que no va a pasar nada? ¿O qué creen ustedes? ¿Cómo la ven? Disminuiría el número, sí. Exacto, sí, Alejandra. O sea, entre más puntos nosotros coloquemos, el número sería más pequeñito, pero eso significa que se ajusta mejor, porque recordemos que por acá ya hacíamos estas gráficas con muchos puntos, y miren que esto ya se aproxima como al cuadrado, porque lo que estamos relacionando son áreas, o yo le ponía muchos puntos al círculo y pues se ve como ya más denso, o sea, son una cantidad más grande de puntos, así se vuelve más representativo. Entonces, por ejemplo, si yo no coloco, no sé, no voy a poner 1000 puntos, voy a poner, puede ser 10.000 o 100.000, puede ser 100.000, por ejemplo, ejecuto nuevamente nuestro programa, eh, vemos entonces que se genera pues un circulito más denso, y vuelve a ejecutar esta parte de acá, y miren cómo se ajusta a pi. Pues no nos va a dar 3.1416 exacto, siempre va a haber un error, pero pues se ajusta de alguna forma, o tiende como a ajustarse al número pi, y eso es un método, como ya lo dije, un método estocástico. Hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Se entiende lo que se hizo? ¿Está claro el porqué de este código? ¿Quieren continuar con esto? Podríamos hacer una gráfica de la convergencia, si gustan, o quieren de pronto explorar otras cosas de gráficas, o quieren de pronto explorar alguna cosa que ustedes necesiten, que ustedes digan, ve, me gustaría, de todo lo que hemos visto hasta acá, me gustaría como regresar acá, o qué pasaría si, o alguna cosa de este estilo. Continuamos con las gráficas, no sé. Quisiera escucharlos, leerlos, muchachos, a ver por dónde podemos continuar. O si, no sé, no sé si todo, o continuamos haciendo la gráfica de convergencia, que también era como una parte que quería mostrarles. ¿Por qué están tan callados, muchachos? No desayunaron. Yo no desayuné, pero aquí estoy. Me van a regañar. Sí. ¿Tú sí desayunaste? ¿Desayunaste? ¿Desayunaste o desayunaste?
Oh, sigamos con la gráfica. Bueno, como no hay más opiniones, voy a tomar la opinión de Alejandra para continuar. Igual, cualquier cosita me pueden hacer la pregunta o lo que ustedes quieren. Bien, 5 puntos para ti. Yo hice el test de Harry Potter y yo salí Hufflepuff. Sí, Hufflepuff, yo soy Hufflepuff. Pero bueno, ese es un cuento para otro tema. Bien, ¿cuál es la idea? Yo quiero que hagamos esta gráfica que es la de convergencia. En esta línea en rojo que vemos acá es como a lo que debería ajustar idealmente, que sería el número de pi. Sí, miren que es como 3, pues no se ve que es 3.1416, pero esta gráfica es muy interesante porque una de las, como aparte de, bueno, sí, programar, aparte de todo el quehacer científico que uno hace, y pues en este contexto estamos trabajando con NumPy, es supremamente importante que ustedes desarrollen, muchachos, la habilidad de interpretar gráficas, porque aunque pueda ser un poco raro, un poco fácil para algunos, eh, o muy difícil para otros, no sé, interpretar gráficas en ingeniería es supremamente importante. Entonces, antes de tirarnos a hacer el código, por ejemplo, esta gráfica, que es la que quisiera que hagamos el día de hoy, de convergencia, se llama primero que todo convergencia porque miren que comienza como desde unos valores muy lejanos o relativamente lejanos al número pi, y ella tiende a seguir o a ir hacia ese número, y eso significa converger, o sea, significa llegar como a un lugar o como a un lugar estable en el cual los valores, estos son los valores de pi ante números de iteraciones o ante puntos que generamos. Entonces, cuando los puntos son muy bajitos, no hay un buen ajuste, pero una vez, miren, aumentamos los puntos de iteraciones, o sea, una vez hacemos que haya más o más iteraciones, la cantidad, o bueno, el valor ajustado, porque estamos haciendo como una especie de ajuste, sí, como de ajustándose y estamos ajustando el valor de pi, tiende a seguir como tiende a parecerse mucho al valor original. Entonces tenemos una convergencia. Pero ¿qué pasa? Como las iteraciones pueden ser muchísimas, aquí por ejemplo esta gráfica es de por 10 a la 6 millones. Entonces, es bueno también hablar de escalas logarítmicas. Las escalas logarítmicas me permiten reducir el dominio de mis gráficas cuando, por ejemplo, en el eje X, como este es el caso, tenemos una cantidad muy grande de valores. O sea, aquí tenemos valores que van desde 0 hasta 1.000.000. Entonces, si yo no utilizo escala logarítmica, puedo tener esta gráfica, solo que sería una gráfica un poco más extensa. Entonces, si a mí lo que me interesa es cómo ver el comportamiento, cómo converge. Nosotros con una escala logarítmica podemos compactar eso. De por allá, si alguien, o sea, o sea, el tema de las escalas logarítmicas y el uso de gráficas con escalas logarítmicas es bastante importante y utilizado en ingeniería. Entonces, vamos a intentar, espérenme un momentico, vamos a intentar hacer esta gráfica de la convergencia. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es escribir el código nuevamente. Entonces, bueno, estoy pensando varias cositas. Listo. Bueno, ya sé ya sé lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es colocar el n, que ya sabemos es la cantidad de puntos. Podemos poner una cantidad de puntos por defecto que sean 1000. Listo. Bueno, me voy a robar parte del código que hicimos acá, porque siento que así reciclo. Uno en estas épocas tiene que reciclar hasta el código, muchachos. Entonces, voy a darle aquí control C, recordemos la lista. A ver, estoy pensando una cosa. Ya esto no lo necesito, porque ya no vamos a graficar el circulito ni nada. Recordemos que esto lo utilizábamos para hacer los gráficos de los círculos. Ahora pero lo que sí necesitamos son los contadores. Entonces me voy a tomar estos contadores, estas dos definiciones, y las voy a poner acá, que son cosas que nos sirven. Lo siguiente es escribir el for y in range, que son la cantidad de iteraciones en iteraciones. Luego, lo que vamos a hacer es
generar los puntos. Los valores numéricos, el valor numérico de los puntos es completamente necesario. Entonces, vamos a tomar esta parte de acá, que era el valor de los puntos. Le doy control C, me vengo a esta parte de aquí y le doy control V. Entonces tengo el valor de X y el valor de Y generados con NumPy. Bien, hasta aquí supongo que todo está en orden. Luego vamos a hacer el conteo de los puntos que hasta ese momento se han generado. Bueno, esto va a ser un poco complicado. A ver, estoy pensando cómo. Bueno, a ver. No, sí, 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 sí. Sí, 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 tiene sentido. Sí. Entonces, vamos a poner la variable de conteo de puntos. O sea, independientemente del punto que se genere, lo vamos a tener aquí para contar. Ponemos la condición if, entonces si x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1, entonces tenemos que actualizar el conteo del círculo. Recordemos que lo actualizamos así, más igual a 1. Y hasta aquí no hemos hecho nada del otro mundo. Pero vamos a generar, como lo vimos anteriormente, gracias a una, por decirlo así, lista vacía, una variable que la vamos a denominar aproximación. Y aproximación va a ser la lista en la cual vamos a colocar los valores de pi que se van generando a medida que las iteraciones aumenten, ¿sí? No vamos a generar al final de todo el proceso un valor de pi, sino vamos a como calcularlo cada vez que eso se actualice y esos valores los vamos a guardar para graficarlos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el cálculo de pi? Recordemos que el cálculo de pi tiene este comportamiento. Es 4 por count, puntos en el círculo dividido entre el count de los cuadrados. Y esto llamábamos pi, lo llamamos pi. Entonces, para cada iteración que nosotros hagamos, en este caso, por ejemplo, recordemos que las iteraciones están mediadas por este for. Entonces, vamos a generar un punto. Por ejemplo, vamos a imaginarnos una primera iteración. Vamos a generar un punto. Para el primer punto lo contamos, que es el primer punto en el cuadrado, y si ese punto cae dentro del círculo, pues también contamos el punto del círculo y actualizamos el valor del círculo. Y si esto existe, que bueno, que va a existir, y si esto no existe, independientemente de lo que suceda, ya con la primera iteración, estas dos variables o sea, nos van a servir para calcular el número de pi. Así sea con la primera iteración, porque el peor de los casos es que ese primer punto no caiga en el círculo, y si ese primer punto no cae en el círculo, este valor de acá significa 0. Entonces, como la fórmula es número de puntos que caen dentro del círculo sobre número de puntos que caen en el cuadrado, esa relación nos daría un 0. Entonces, ese es el peor de los casos, pero ya a medida que aumenten las iteraciones, pues estas variables se van a ir actualizando y por cada iteración se va a refinar ese número de pi. Entonces, una vez que nosotros hayamos calculado esto y nos hayamos preguntado esto, nosotros podemos calcular el número de pi aproximado. Es decir, con el punto que generemos se cuenta aquí en el número del cuadrado. Si por casualidad ese punto está dentro del círculo, pues actualizamos el conteo del círculo. Y desde la primera iteración, con esos valores que paulatinamente se van a ir actualizando, nosotros hacemos el cálculo de pi. Y ese cálculo de pi, que en un principio va a ser un valor muy feo y luego, como ya lo dije, se va a refinar, lo vamos a guardar en la lista de aproximación, porque son los valores aproximados que se van generando. Miren que estoy dentro del ciclo for. Miren que todo este tiempo estoy aquí dentro del ciclo for. Miren, miren, miren que aquí está la indentación o los espacios. Y vamos a guardar en la lista aproximación con el método append el número pi que se genera.
Entonces, cuando suceda la primera iteración, ese número pi va a ser un número muy desfasado al real. En la segunda iteración, bueno, seguirá así, seguirá así, seguirá así, pero cuando ya haya pasado una cantidad muy grande de iteraciones y estas variables count cuadrado y count círculo se hayan actualizado, pues ya ese número de pi se va como a refinar y cada vez que eso se refine, bueno, independientemente pues, de los valores que vaya tomando, se va guardando acá en la lista APE. Para tener entonces una lista o una serie de números en la lista aproximación que me muestren cómo converge, o sea, cómo se va ajustando ese número de pi al número de pi real, al número pi real. La información y el desarrollo de este código hasta aquí, ¿cómo está? O sea, ¿cómo lo vemos? ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Alguien, o si está todo ok, me pueden decir ok en un carita feliz en el chat para poder saber que todo está en orden y continuar? Eso sería de mucha ayuda. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. No, el resto, ¿cómo está el resto? Bueno, por ahí en el chat está la asistencia, sí, pues el formulario de asistencia para que porfa, las personas que de casualidad no hayan diligenciado la asistencia lo hagan. Recordemos que esta asistencia es súper importante, así hay como retroalimentación de estos espacios, pueden seguir existiendo, pueden ustedes acceder a esos servicios porque ustedes pues están como en esta etapa universitaria y todos los servicios que la dirección académica tiene son de verdad muy buenos en tutorías, GEAS, este tipo de espacios como GEAS se siguen desarrollando a lo largo del semestre, bueno, un sinfín de cosas. Entonces, por favor, la asistencia y espero que, no sé, espero que todo esté en orden porque si no, me dicen para recapitular. Listo. Entonces, lo que sucede acá es que tenemos ya los números pi aproximados y podemos ya directamente hacer una gráfica. ¿Sí? ¿Cómo hacemos una gráfica? Ya sabemos cómo hacerlo. Nos salimos del for, que sería o sea, en este caso, vamos a guardar por cada iteración el número de pi aproximado en aproximación y directamente podemos escribir acá plt.figure. Puede ser la figura 1, la figura que ustedes quieran. Aquí casi que no importa mucho esto. Y plotear así directamente la variable aproximación o la lista aproximación. Y aquí podemos percibir, por ejemplo, cómo se ajusta el número pi por cada iteración. Miren, por ejemplo, esa aproximación que me dio a mí. O sea, vamos desde prácticamente 0 hasta, bueno, hasta que como que tiende como a llegar a 3 pero todavía no llega en 1000 iteraciones. Claro, todavía no, no se ve como la anterior gráfica, porque nos falta esa linecita roja y de pronto cambiar la escala, pero ya tenemos una aproximación o una gráfica del comportamiento de nuestro problema. Ahora miren por qué es importante hacer el tema de la escala logarítmica. Porque si bien aquí fueron 1000 iteraciones y se alcanza como a percibir ese cambio y esos como coletazos que da la convergencia, si yo, por ejemplo, hiciese, no sé, 1.000.000, ahí voy 1000 y pongo tres valores, tres ceros más, bueno, yo creo que esto se va a demorar muchísimo. Mentira, no sé. Bueno, esperemos que no. Tal vez sí se demora mucho. Ah, no, no tanto. Miren lo que pasa. Se ve como nuevamente los coletazos, como ella como que converge, pero miren que la información que se ve acá no es una información muy descriptiva del proceso. Sí, uno alcanza como a percibir ahí que se mueve eso, pero no sé si, no es muy visual, digámoslo así, a comparación de, por ejemplo, esta gráfica, que era la que yo les mostraba, donde sí se ve un poquito más, como más, sí, como que hay más información en la gráfica, es más bonita, pero porque lo cambiamos a escala logarítmica. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros ya conocimos, por ejemplo, que podemos utilizar plot. Perfecto.
pero podemos también utilizar, y ya conocimos que podemos utilizar scatter, que era para hacer punticos. Perfecto, eso ya lo tenemos claro. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar otro tipo de gráfica, que sería la gráfica ya no plot, sino semilog X. ¿Cuál es la filosofía de semilog X? ¿Qué lo que va a hacer esta gráfica? Es ponerme una escala logarítmica en el eje X, o sea, sí, en el dominio, en la parte del eje X, pero es semilog porque el eje Y lo deja con los valores normales, o sea, con los valores reales, o sea, con los valores como tal que ha calculado la función o que tiene la función. Es en el eje X en donde hay ese cambio de escala. Entonces, si yo hago esto nuevamente, utilizando semilog, miren ahora el comportamiento. Si bien vamos de 0 a 1.000.000, el cambio de escala hace que de alguna forma la gráfica como que sea un poco más descriptiva y se ve entonces ese proceso de convergencia. Es claro, muchachos, hasta aquí la explicación de esto. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, sería genial que me lo hagan saber por el chat. Yo estoy así súper atento para cualquier cosa. Yo voy a continuar, ya que como los noto muy apagados, yo voy a asumir que todo está bien. Pero saben que si hay una pregunta, duda o inquietud, saben que aquí me la mandan por el chat y yo intento ahí como sea solucionar. Bien, entonces nosotros tenemos esto, pero pues esta gráfica es muy cruda. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer que nuestra gráfica sea un poco más bonita, más agradable, más agraciada? Por ejemplo, podemos colocar, como ya lo vimos en anteriores sesiones, una grilla. Esto me pone como la grilla o como el grid como tal. El grid significa, o la grilla significa, es como la cuadrícula, ya la vamos a ver por acá. Miren, por ejemplo, eso, es esta cuadrícula que vemos aquí en el fondo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos poner esto, podemos colocar, por ejemplo, un título con el comando title y podemos poner, por ejemplo, convergencia de pi, por decir cualquier cosa. Podemos, por ejemplo, poner una etiqueta en el eje X que sea, por ejemplo, número de iteraciones, que sería lo que viene en el eje X, y en el eje Y, con label, así, label, podemos poner, por ejemplo, un mensaje que me diga, no sé, valor de pi, por decir cualquier cosa. Cuando ejecutamos esto, nuevamente tenemos entonces, miren, cuando ejecutamos esto, ahora tenemos título, tenemos eje X y tenemos eje Y con cosas que nosotros pusimos. Entonces se va generando una gráfica un poco más ilustrativa, un poco más interesante para, pues, no sé, nuestros informes, nuestros reportes, todo lo que se nos ocurra a la hora de utilizar como Python para nuestros cálculos científicos, ¿sí? Y miren que como esto es un hecho, como es aleatorio, porque estamos trabajando con random, pues las gráficas nunca van a ser iguales. Miren, por ejemplo, que, bueno, aparentemente, bueno, no sé, pero sí, pero créanme que las gráficas nunca van a ser iguales porque estamos trabajando con un método aleatorio. Entonces, ese hecho de que sea un método aleatorio hace que muchas veces el comportamiento de las gráficas cambie un poquito. A ver, veamos. Miren, por ejemplo, esta cambió, ¿sí? Entonces, ese cambio no significa que nuestro problema esté mal, solo que estamos trabajando con métodos aleatorios y pues eso implica la aleatoriedad, que se cambien las formas de las gráficas. Bien, por último, vamos a colocar entonces la línea en rojo, que viene siendo, bueno, voy a hacer una cosa acá, que es guardar, y voy entonces aquí a compartir.
Yo creo que ya lo había... Bueno, voy a volver a compartir el enlace del notebook que llevo hasta el momento, por si alguien de pronto se atrasó, no sé, hay algún inconveniente, lo que sea. El link está por el chat y con ese link ustedes pueden ver lo que se ha llevado hasta el momento, comparar con sus códigos, si es el caso, o si hay algo que de pronto por ahí los tiene pensativos, pues ahí está como la información. Y ya nos queda entonces poner la línea de pi, que es la línea rojita para como mostrar esa convergencia o ese objetivo al que nosotros necesitamos llegar. Entonces, lo que vamos a hacer acá ahora, lo que vamos a hacer acá ahora es utilizar un comando, o sea, esta librería de Matplotlib es bastante vasta, valga la redundancia, porque nosotros podemos poner, por ejemplo, líneas que verticales o horizontales sobre la gráfica. Por ejemplo, para poner esa línea horizontal, sí, horizontal, para poner esa línea horizontal en la gráfica, podemos utilizar el siguiente comando. Es una opción, ustedes pueden utilizar. Hay muchos otros tipos de comandos u opciones que ustedes pueden utilizar para hacer este tipo de cosas. Pero vamos a poner nosotros esa línea por el número pi en un colorcito rojo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Escribimos PLT y ponemos AX HLine. Con este comando nosotros podemos hacer esa gráfica, o perdón, esa línea en rojo, y le decimos el lugar, eso es para líneas horizontales, por eso tiene el valor, este valor X. Entonces ella me va a recibir el lugar, digamos que por el eje Y, por donde yo voy a tirar esa línea horizontal. Entonces, como mi idea es ver cómo, perdón, cómo mi gráfica converge a pi, entonces le decimos que corte por np.pi. Recordemos que de esta forma llamamos el valor de pi no exacto, porque no existe creo que un valor exacto de pi, porque hasta el sol de hoy están calculando más y más y más y más decimales de pi, pero digamos que es como un número muy, muy bien ajustado como a lo que convencionalmente uno esperaría que fuese pi. No sé cuántas cifras significativas tenga, pero bueno. Y colocamos un color y lo podemos poner así, por ejemplo, color, y le podemos poner que sea color rojo. Y con esto que vemos en pantalla, ¿sí? Generamos esa línea horizontal sobre la gráfica para mostrar esa cota a la cual nosotros nos vamos a dirigir. Por ejemplo, miren acá, esta gráfica lo que nos muestra, comienza en 2, itera, 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 y recordemos que esta línea roja está por pi, o sea, por lo que, o por un valor muy, 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 extremadamente muy cercano a pi, y vemos entonces cómo nuestro programa hace esa convergencia a ese valor, ¿sí? Y como les digo, podemos ejecutar esto un montón de veces, y pues depende de la aleatoriedad del momento, pues nos va a generar una gráfica que pues va a ser distinta, pero al final pues nos muestra esa convergencia. Listo, muchachos. ¿Cómo vamos hasta acá? Háganmelo saber, por favor. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que de pronto no está siendo muy claro, alguna discusión, alguna curiosidad al respecto? Bienvenida en el chat. Por fin, ahí estoy pendiente. O todo está ok. Si todo está ok, me mandan un ok también, que es importante para saber que me están entendiendo. Porque si se quedan mudos, yo no sé si estoy solo, así, ¿no? Me- o no me están entendiendo, o de pronto me fui muy rápido. Háganmelo saber por el chat, muchachos, por favor. Me voy a quedar callado me voy a quedar callado si no veo señales de vida, chicos. Mm, Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. ¿Y el resto qué tal? ¿Cómo van? ¿Están ahí? ¿No están? Porque, bueno, listo. Mm, Vamos a continuar entonces. Listo, entonces ya hemos resuelto esto. Hemos utilizado el método de Monte Carlo para hacer una aproximación. Esto es como un hola mundo a muchas cosas científicas bastante interesantes. Y pues espero que su silencio sea cómplice de que
o bueno, su silencio sea que están o que han entendido todo, espero, porque de verdad esto es muy importante y es muy interesante y sirve muchísimo. Y digamos que con esto podríamos como tirar más tela, pero yo no sé, o sea, yo quería preguntarles que podemos continuar con el tema de gráficas, o por ejemplo podríamos continuar con el tema de ajustes de curvas. No sé, ¿ustedes qué sienten que les gustaría más? O sea, como seguir o sea, seguir como graficando, como que sigamos intentando explorar gráficas, o podríamos de pronto hacer alguna aplicación de ajuste de curvas, de álgebra lineal, también había pensado en eso. No sé, ¿ustedes qué creen que sea como lo que les motive más, como para saber por dónde continuar? O alguna cosa que ustedes digan, ve, sería interesante como aprenderlo, ya que estamos acá. Continuamos entonces con Juan Gallo, nos dice que continuemos con álgebra lineal. Listo, me parece muy bien. Yo tenía preparado un ejemplo, un momentico, por favor. Yo tenía aquí preparado un ejemplo que nos puede servir, como para afianzar algunas cosas de álgebra lineal. Un segundo, por favor, yo acá lo muestro. Bien, entonces continuemos con algo de álgebra lineal, eh, pero al mismo tiempo creo que podríamos intentar utilizar, un momentico, por favor, lo que significa el arreglo o el ajuste, es el ajuste de curva. Bien, voy a hacer aquí un apartado de texto, voy a poner ajuste. Vamos a efectuar un ajuste de curva con álgebra lineal. ¿Listo? Entonces, para hacer esto que les voy a mostrar a continuación, lo primero que vamos a hacer es imaginarnos una tendencia lineal. O sea, una tendencia lineal es una curva o una recta que tiene este comportamiento, que es y mx más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto. ¿Listo? Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer una gráfica de una curva, de una línea, pues en este caso de una línea, nosotros podemos utilizar el line np line space y, por ejemplo, ir desde -1 hasta 1, por decir algo, con una cantidad de puntos que pueden ser, por ejemplo, 100 puntos. ¿Sí? Esto sería como nuestro dominio para los valores de x, y podemos decir que y es, por ejemplo, no sé, tiene una pendiente de 5 por x, o sea, m5, y un intercepto, no sé, en -2, por decir cualquier cosa. Automáticamente nosotros podríamos, ya con el bagaje que nosotros tenemos, hacer una gráfica de esa recta, pues sí, de esa recta. Entonces podemos utilizar plot, por ejemplo, y podemos decir que nos grafique x versus y ponerle inclusive un estilo a la recta, que no sea como una línea normal, pues una línea consecutiva, sino que sea una línea y un punto, una línea y un punto, y mostrar eso en pantalla. Entonces, por ejemplo, podemos mostrar eso así, y de esta forma tenemos, miren, esta línea que va de -1 a 1 y es una línea recta, en donde si yo le coloco, por ejemplo, la grilla para identificar, por ejemplo, o sea, para identificar cuáles son los interceptos y todo eso, por ejemplo, vemos que, perdón, acá escrito. Por ejemplo, si yo hago esto me permite, por ejemplo, mostrar que si esto recordemos que esto es el eje X y esto es el eje Y, entonces que hay un intercepto, bueno, no sé, creo que no se alcanza a ver. Bueno, sí, que hay un intercepto por el eje, ¿cómo es la cosa? Se me olvidó el álgebra lineal. A ver, esto es el eje, esto sería el eje Y, o sea, por aquí. Y el eje Y que está acá, o sea, este es el eje Y, ¿sí?
y este es el eje X. Ah, sí, es así. Entonces miren que el intercepto sucede en -2 y la pendiente es positiva y es 5. Entonces yo creo que hasta aquí, bueno, yo voy a si hay alguna pregunta o duda, porque estoy como asumiendo que todos entendemos como por qué esto es una recta y qué es lo que está pasando, genial, pero si no, hay cualquier duda o inquietud me la pueden decir. Por ejemplo, no utilicemos 100 puntos, sino utilicemos 10 para que sea un poco más claro. Miren, va de 0 hasta de -1 a 1 en X y el intercepto sucede en -2, que sería esta parte de acá. Entonces, digamos que esto sería una tendencia lineal normal. Pero, por ejemplo, ¿qué sucedería si yo le pongo ruido? O sea, que estos punticos de acá no sigan la tendencia, sino que, por ejemplo, le agregamos un ruido a la señal, que puede ser algo, por ejemplo, la toma de muestras en un laboratorio. O sea, nosotros podemos tener una ecuación lineal que describa algún comportamiento físico en un laboratorio, pero ustedes, si ya se enfrentaron o se enfrentarán a problemas, que es cuando ustedes bien tienen el modelo teórico, pero toman unos datos experimentales y eso puede tener ruido. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos simular, pues en este caso lo vamos entre comillas a simular ese ruido, de tal forma que nosotros podemos poner un ruido gaussiano, un ruido gaussiano, y ese ruido gaussiano lo podemos simular con NumPy. Entonces podemos escribir una variable que se llame ruido, y esa variable ruido la sacamos de np-random. Recordemos que random es esa parte de NumPy que me permite generar distribuciones de números aleatorios, y vamos a utilizar la parte de normal. Esta es una distribución normal. De pronto a muchos les suena, de pronto a muchos no, pero la distribución normal es otra distribución de probabilidad, solo que acá es como una campanita la distribución. No es como una constante como la vimos anteriormente, sino una campanita. Y nosotros podemos poner el valor medio, porque son parámetros de esta distribución, y la desviación estándar. Si de pronto no es muy claro qué es lo que estoy haciendo acá, me lo hacen saber. Pero únicamente, o sea, si nosotros quisiéramos generar un valor, ya con esto tenemos un valor. Pero como nosotros queremos sumarle un ruido, recordemos que esto responde a una aleatoriedad a cada uno de estos puntos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que generar un factor de ruido para cada uno de los puntos que nosotros hemos generado. ¿Eso qué significa? Que como X tiene 10 puntos, ¿sí? Voy a poner por acá una variable n igual a 10, que como n tiene, voy a ponerlo acá n, miren que igual un num a n, porque n es igual a 10, que como acá hemos generado 10 puntos, la cantidad de puntos que nosotros vamos a generar de ruido también tienen que ser n. Entonces recordemos, bueno, lo voy a volver a ejecutar acá. Miren, defino n acá explícitamente. N se lo asigno a la cantidad de puntos. Tenemos la gráfica normal. Y ahora yo genero el ruido. ¿Qué es el ruido? Si yo muestro en pantalla ruido, es simplemente valores aleatorios que tienen este comportamiento. Son n valores aleatorios, en este caso 10 valores aleatorios, que corresponden a una distribución normal con media cero, o sea, el promedio es cero de estos valores, y con una desviación estándar o como un rango. La desviación estándar es como un rango efectivo de 0.5. Miren que son valores muy pequeños, pero al mismo tiempo son aleatorios, y si yo vuelvo a ejecutar esto, podemos identificar que el valor de ruido es distinto. Entonces, si yo, por ejemplo, genero un nuevo y, que le voy a poner y ruido, que es, por ejemplo, la toma aleatoria de los datos, perdón, una toma, por ejemplo, experimental de datos. Entonces, ¿qué significa mi señal con ruido? Es el valor de y, que, que sería esta curva, muy bonita ella, más el ruido. Entonces, si yo hago esto, o sea, si yo le sumo el ruido gaussiano a mi recta, automáticamente puedo graficar, perdón, voy a robarme esta parte del código y puedo graficar entonces nuevamente una figura en la que sí, los puntos en X, que son de pronto valores conocidos, ellos no tienen ruido, se grafican, pero en el eje Y vamos a graficar la señal con ruido. Entonces, ya no graficamos Y, sino graficamos lo que vendría siendo. Perdón, vamos a graficar la señal Y ruido. Vamos a graficar, o sea, el valor de Y, que es el valor teórico, que es lo que se espera que, por ejemplo, el experimento tenga, o la salida de mi experimento tenga.
pero le sumo, como ya lo mostré acá, en cada punto le sumo estos factorcitos, y estos factorcitos de ruido lo que hacen es generar esto que vemos acá. La tendencia lineal existe. Miren que la tendencia lineal va de -1 a 1, por ahí el intercepto no pasa en -2, pero cerquita, la pendiente es positiva. Esto es lo que nosotros denominaríamos una tendencia lineal. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos verla, entonces, pero miren que ya los valorcitos, y es que ya no van centrados sobre la recta, sino que se desplazan positiva y negativamente, producto del ruido, que es, por ejemplo, lo que sería una toma experimental. Uno esperaría que el resultado sea este, pero experimentalmente normalmente obtenemos esto. ¿Listo? Bien, ahora lo que vamos a hacer es imaginarnos el caso en el cual nosotros vamos al laboratorio, ¿sí? Fuimos al laboratorio, sabemos que nuestro modelo es lineal, es decir, sabemos que nuestro modelo responde a una recta que tiene una pendiente M y un intercepto B, pero a la hora de tomar los valores que nosotros tenemos acá, nos da un ruido. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? Bueno, antes de continuar, hasta aquí la información es clara, muchachos. Hágamelo saber, por favor. Manito arriba, ok, carita feliz en el chat. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de lo que hasta el momento yo he manifestado? Muchas gracias, Alejandra. No sé, por ahí al resto que los noto todo apagados, muchachos. Denme motivación, denme aire para continuar. Háganme saber si se entiende, si no se entiende, si estamos perdidos. ¿Cómo está el resto, muchachos? Estamos bien, el resto está bien. Rayo de motivación. Muchas gracias, Samuel. Esa es la actitud. Bueno, voy a continuar entonces con ese rayo de motivación a mostrar algo que se llama ajuste. De pronto ustedes ya lo han visto, de mínimos cuadrados. El ajuste de mínimos cuadrados es una técnica que me permite ajustar tendencias de curvas a, sí, a datos experimentales, que vendría siendo como lo que les mostraba, a tendencias de curvas. Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, efectuar el cálculo de una recta, como este es nuestro caso, por ejemplo, el caso de una recta, voy a ponerlo por acá, existen unas ecuaciones que son muy engorrosas, que son estas ecuaciones que vemos acá. Bueno, es que esto está como en notación europea, no sé cuál sea el intercepto, no sé si es A o es B, pero esto que vemos acá, esto que vemos en pantalla, son las fórmulas con las que uno normalmente en un experimento para una tendencia lineal, esto es para una tendencia lineal, es decir, para una línea recta, calcula, creo que esto es la pendiente, no estoy mal, esto sería como la pendiente. Miren que está en función de los datos, de los puntos que yo tengo, de el XY, el YY, que tomé de mi experimento, y creo que este es el intercepto B. Y estas son las fórmulas con las cuales yo encuentro el M y el B que ajustan una curva para un caso experimental. Yo no sé, de pronto ustedes ya lo han visto, se les hace familiar, de pronto nunca lo han visto, pero lo menciono para que lo tengamos en cuenta. Mínimos cuadrados, o lo verán seguramente si toman algún curso de física, porque normalmente lo que pasa es que uno toma datos experimentales y hay relaciones lineales que se modelan con ecuaciones de recta y uno ajusta, digamos, la recta a los puntos. Bien, entonces, miren que estas ecuaciones son súper engorrosas, pero estas salen de un problema de optimización, porque en el fondo el ajuste de una curva es un problema de optimización. No me voy a poner aquí a hacer como toda la demostración del caso, porque pues sí es un poquito larga, pero quisiera mostrarles que, por ejemplo, esto es algo que se resuelve. Esto es algo que se resuelve mucho o es un problema que se estudia en analítica de datos y es cómo yo optimizo esa distancia de mi punto experimental a los parámetros que yo deseo como ajustar. Bien, aquí esto lo tomé de un curso que se ofrece en la universidad, que es un curso formal de analítica de datos, completamente recomendado, que lo da el profesor Andrés Marino Álvarez Mesa, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
Ahí le doy la cuña, un curso muy bueno si les gusta el tema de analítica de datos, pero esta parte de regresión, esta es la parte de regresión de analítica de datos, habla sobre cómo yo puedo ver estos ajustes de curvas como optimización. Y bueno, aquí hay un montón, se pueden percibir de teoría matemática, pero se los envío por el chat para la gente que de pronto sea curiosa. Muestra cómo ese problema de mínimos cuadrados, donde necesito tomar M y tomar B, se resume, digamos que a un problema que yo le puedo reescribir como álgebra lineal, es decir, con matrices, vectores columna, vectores fila, y al final, después de hacer, este es el error que uno espera optimizar. El error es la distancia entre los datos tomados como una muestra y los datos de mi modelo. Bueno, esto es formalismo puro, pero, esto es lo que yo les quería mostrar. Recordemos que yo les mostraba acá unas ecuaciones súper engorrosas. Estas ecuaciones súper engorrosas que sirven para encontrar los parámetros de un modelo lineal son hartísimas de sacar a mano. Nosotros la podemos sacar, pero eso es sumatorias y eso es un montón de cosas raras. Pero nosotros podemos quitarle el paso y de forma un poco más general o de forma generalizada resolver ese problema utilizando esta formulita. Esta formulita que vemos acá es una formulita de álgebra lineal, en donde yo lo que hago es tomar los valores de X, ¿sí? Los transpongo, los multiplico por los valores, esto que vemos acá son los valores de X. Estos serían como los valores de X, o una matriz que me representa la matriz de X, que son los datos que yo ingreso, los transpongo, los multiplico por X y esto me genera una matriz a la cual yo voy a sacarle una inversa, que esto es álgebra lineal, ¿sí? O sea, esto es una transpuesta de una matriz, esta es la transpuesta de una matriz, esta es la matriz normal, esta es la multiplicación entre la matriz transpuesta, que sería esta, y la matriz normal, le saco la inversa y a esta cosa de acá yo lo vuelvo a multiplicar por la matriz transpuesta, esto es álgebra lineal, y lo multiplicamos por el vector y de los datos experimentales. Estos son esos datos con ruido. Le voy a poner un gorrito acá que significa los datos con ruido. Entonces miren que esto que me devuelve, me va a devolver un vector W, que tiene para este caso, para nuestro caso sencillito, dos valores que va a ser la pendiente en el caso y el intercepto. Obviamente, no el valor real, no va a ser 5 y menos 2, sino que va a ser, digamos, unos valores bastante aproximados. Listo. Si hay alguna pregunta o duda, yo estoy aquí pendiente del chat por lo que sea. Voy a continuar acá para que podamos seguir y terminar por lo menos con este ejemplo. Entonces vamos a replicar esta ecuación, que es una ecuación lineal. ¿Cómo la vamos a, una ecuación que responde a la álgebra lineal para ajustar una curva y encontrar los parámetros? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Preparando el valor de X. ¿Cuál es como nuestro modelo matemático uy, perdón, me fui muy arriba. Como nuestro modelo matemático tiene este comportamiento, ¿sí? Lo que uno hace es hacer lo siguiente. Uno lo que dice es que el valor de X corresponde, entonces, a N, entonces vamos a concatenar por columnas a los valores de X, pero el valor de X, recordemos que es un arreglo de NumPy en una dimensión, ¿sí? Es lo que generamos acá. Esto es un arreglo de NumPy en una dimensión, y como nos vamos al régimen del álgebra lineal, tenemos que trabajar en dos dimensiones. Esto es un arreglo en un D, y como nos vamos al álgebra lineal, tenemos que ponerlo tenemos que volverle un vector columna. Entonces, para hacer un vector columna, lo que le decimos es que haga un reshape donde tenga n filas, o sea, la cantidad de puntos en X sería n filas, o sea, que sería n, y una columna. Con esto garantizamos que tenemos un vector columna, ¿sí? Un vector columna con los valores de X. Y
acá como esto me va a servir para encontrar el intercepto. Esto es como lo que se va a multiplicar con el valor para que se obtenga m. Y para que se obtenga el intercepto b, como como no se multiplica por ningún x, esto es como multiplicarlo por un vector de unos. O sea, desde una perspectiva de álgebra lineal, yo sé que es muy complicado, pero la idea no es entender esto como a fondo, sino como utilizar las herramientas para resolver un problema. Entonces yo lo que hago es desligar, o sea, este x como un vector columna, y al frente le coloco un vector de valores de 1 para generar esa matriz. Entonces, lo que significa eso es que por acá vamos a poner np_ones, que es una función de numpy para poner unos, y le decimos que necesitamos un vector de unos que tenga n filas y que tenga una columna. Estos dos vectores, que son vectores fila, nosotros los podemos concatenar para que formen una matriz de dos columnas. O sea, esto es un vector fila, esto es otro vector fila, y con np.c y este guión bajito, así como lo vemos, concatenamos por filas. Y así generamos la matriz X que necesitamos. Entonces, al ver esto, obtendríamos este resultado. Tenemos los valores de X en un lado y un vector que son con los que o con los que conectamos el tema de la pendiente, y unos valores de unos que son los que me representan de alguna forma, o son los valores, o es la forma con la que conectamos con el modelo que estamos trabajando, el valor de B. Entonces, una vez hacemos esto, con lo que continúa es replicar esta ecuación, es replicar exactamente esta ecuación. Entonces, ya una vez nosotros lo tenemos acá resuelto de alguna forma, me voy a tomar voy a tomarle un pantallazo a esto, voy a tomarle aquí un pantallazo a esto, y voy a tomar acá, voy a poner aquí el texto como tal. Voy a poner la imagen que acabé de tomar, que es la ecuación que vamos a replicar para solucionar nuestro problema. Y decimos que W es igual a ¿qué? Abro y cierro paréntesis. Ya aprendimos a hacer una transpuesta. Miren que esto es X transpuesta. Es el X que acabamos de generar. Lo vamos a multiplicar matricialmente. ¿Matricialmente qué significa? Arroba. Multiplicación matricial por X. Miren que aquí estoy haciendo esto. A todo esto necesito sacarle la inversa. Entonces me voy por acá a la álgebra lineal que es lo que que es una parte que yo les mostré, que era con esta, y miren que aquí está la operación de inversa. Entonces le doy control C a esta partecita que no la he ejecutado. La voy a llevar por acá porque la necesito, para que sea claro de dónde sale. Y lo que hacemos acá es poner, voy a poner aquí la parte de la álgebra lineal. Y entonces, bueno, vamos a hacer, entonces a todo esto, miren, a todo esto le vamos a sacar la inversa. Entonces, ¿cómo se la sacamos? Decimos lim.inf de inversa, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. De esta forma sacamos la inversa de todo esto que vemos acá, y luego hacemos nuevamente una multiplicación. Esto es la inversa, esto es como esta partecita de acá. Y luego hacemos una multiplicación matricial. ¿Con qué? Con X, nuevamente transpuesta, y luego una multiplicación matricial. ¿Con qué? Con Y. Pero recordemos que este Y, aquí me van a disculpar por qué, pero pues esto se asume que este Y es un vector tipo columna. Esto es una cosa que yo sé que sale como de la nada, pero pero se los pongo ahí para que nos den. Entonces, nosotros tenemos Y. Sí, ¿cuál es nuestro Y? Es nuestro Y con ruido. Que recordemos, Y con ruido hasta este momento es un arreglo es un numpy array en una dimensión. Entonces, para que tenga sentido utilizar el álgebra lineal y todo esto, tenemos que volverlo de dos dimensiones. ¿Cómo lo volvemos de dos dimensiones? O que tenga como esa connotación bidimensional. Poniendo Y ruido, punto, reshape y diciéndole que necesito que tenga n filas y una columna. Automáticamente, pues después de esto, yo puedo mostrar esa W que vendría siendo mis parámetros, y miren lo que me da. Estos son los parámetros ajustados. Es el primero, el intercepto, que es 5, miren que fue muy parecido al valor que yo coloqué acá, que es 5.
Y, perdón, la pendiente que es 5, muy parecida, no es la misma, obviamente nunca va a ser idéntica, y el intercepto que es -2. Entonces, de esta forma, nosotros, por ejemplo, podemos ajustar una curva porque podemos encontrarle, por ejemplo, la pendiente y el intercepto. Y esto se utiliza también para ajustes de polinomios, logaritmos, exponenciales. Y miren que toda esa fórmula engorrosa de más y menos se resume a esta parte de replicar esta ecuación que implica álgebra lineal, con la cual podemos hacer un ajuste de curva. Yo me imagino que debe haber muchas preguntas ahora y el tiempo se agotó, pero no sé, déjenme saber si entendieron esta partecita o si queda claro por qué hicimos esto y cuál fue el propósito, o no se entiende. No sé si callen, hablen ahora, muchachos, o callen para siempre porque esta es nuestra última sesión. Voy a compartir nuevamente, recordemos la asistencia, por favor, supremamente importante la asistencia, que la diligencien, que se tomen su tiempo de poner, sí, de llenarla. Las personas que diligencien la asistencia a este video les va a llegar en horas de la tarde, lo mismo que material de pronto que se genere. Igual aquí por el chat estoy compartiendo el cuaderno que desarrollé. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, muchachos, con respecto a esto. ¿Se entiende, no se entiende? Por ahí también paso la asistencia. Estoy atento a cualquier inquietud que ustedes tengan, muchachos. Y si no tienen ninguna, pues, comentario, ni bueno ni malo, pues, muchas gracias por haber venido. Fue muy bacano trabajar en este espacio. Bienvenidos a la dirección académica para que puedan acceder a todos estos servicios. Van a haber más GEAs, van a haber más tutorías, muy pendientes. Y de verdad, muchas gracias por su asistencia y por su participación. Para mí fue muy grato estar con ustedes en estas sesiones. Listo, Sebas. Entonces, ¿ahí me escuchas mejor? Dale, muchas gracias Alejandra por la participación. Ya. Andrés, Alexis, Hablando, Carlos, entonces, muchas gracias. Listo. Listo, Juan, que estén Bueno, muy lo bien. primero Ojalá que puedan quiero ahí mostrarte explorar estas es que cositas. técnicamente ya la tengo hecha. Dale, Sofía, muchas Pero, gracias. dos cosas o tres. Ojalá le metan Una, tino a esto de ya puse ver la el parte de álgebra video, lineal que es bastante ya está interesante. el video Que estén muy bien, actualizado. muchachos. Espero que Listo. todo les marche muy bien en el Pero semestre que viene. entonces voy a poner por subtítulos. Esa es la primera cosa en la que necesito tu ayuda. ¿Dónde los tengo? Listo.